Buenas, hola a todos. Después del tutorial que hice sobre la paleta húmeda, tutorial a fondo, he decidido subir ahora un vídeo con un tutorial sobre cómo preparar las miniaturas antes de pintarlas. Para pintar miniaturas hay todos los tutoriales que queráis, pero sobre cómo prepararlas no tanto, aunque hay tutoriales, pero yo voy a intentar hacer aquí uno más a fondo. Cómo preparar nuestras miniaturas antes de pintarlas. Bueno, lo primero es que hay, digamos, dos tipos de miniaturas, las monocomponente y las multicomponente. Las monocomponentes son simplemente un trozo de plástico y ya está. Y las multicomponentes son, bueno, pues son como estas. Es decir, una, una pieza de plástico principal y luego tiene otras. Aquí el arma, aquí la mochila, en fin, esta es una multicomponente muy básica y luego hay otras ya más complicadas como las que vienen en la matriz y tal, en fin. Lo que quiero decir con esto es que lo que yo voy a explicar vale tanto para la multicomponente como para la monocomponente. Es decir, para la monocomponente es lo mismo. Así que vamos a explicarlo para las que son de varias piezas, pero ya digo, las que son de solamente de una es lo mismo. Bueno, ¿qué sería lo primero que hay que hacer? Lo primero de todo es retirar las piezas de la matriz. Eso es lo primero, retirar las piezas de la matriz. Pero hay que decidir qué miniatura vamos a montar exactamente. No leéis a retirar piezas porque luego después no vais a saber dónde van. Cogéis las instrucciones, miráis qué miniatura queréis montar exactamente y entonces cortáis solamente esas piezas. Y luego ya después, si queréis, las metéis en una bolsa de plástico. Le escribís, si no tiene para escribir la bolsa, ponéis un trozo de papel con un fiso o lo que sea y le escribís qué miniatura es exactamente, cuántas piezas tiene si queréis y cómo se llama, es decir, con respecto a las instrucciones, para tenerla perfectamente clasificada. Si vais a montarla luego después, si la vais a montar en el momento, pues no hace falta, obviamente. Bueno, ¿cómo retiramos las piezas de la matriz? Cuando cortemos con las tenacillas, es mejor tener unas tenacillas, no uséis tijeras, porque las tijeras hacen clac, o sea, hacen más tensión y retumba más cuando se corta en la matriz y puede dañar alguna pieza que tenga zona más finita, más delicada, así que mejor unas tenacillas de estas. Cuando cortéis con las tenacillas no apuréis mucho, es decir, nada de hacer ahí justo, dejadlo un poco más abierto, tiene que haber un poco de margen, de espacio, luego ya lo quitaréis, pero no apuréis demasiado porque os podéis comer detalle. Y cuando la sujetéis, sujetad siempre de la propia pieza. No de otra pieza o de la matriz, no, de la propia pieza siempre, para que disminuyáis el efecto, digamos, de el retumbe que hace el clac cuando cortáis y no se dañe la pieza. Porque repito que hay algunas que son muy delicadas. Ya digo, agarrad de la propia pieza cuando cortéis. Una vez tengamos ya las piezas cortadas, ¿qué sería lo siguiente? Pues eliminarle las rebabas y líneas de molde. Bueno, las rebabas son pues parte del plástico o de la resina o de lo que sea del que se ha inyectado en la matriz, pues sobra un poco en alguna zona. Eso es una rebaba. Entonces esas se quitan con una cuchilla. Y luego las líneas de molde son, bueno, pues la zona de unión entre las dos partes, pues es una línea, eso es obvio. ¿Cómo las quitamos? Bueno, pues básicamente con dos elementos, con la cuchilla de modelismo, un cúter o lo que sea, y con una lima. Esta es una lima de esta especial de Citadel y tal. Bueno, si no tenéis una lima de estas de la de Citadel, podéis hacer lo siguiente. Cogéis una lima de uñas, de esta de grano fino, y le quitáis una tira así, ras, y la pegáis sobre un palillo de dientes o sobre algo finito y tal, con superglue. Y de esa forma tenéis, o sea, la enrolláis y de esa forma tenéis una lima fina de grano muy finito y pequeña y redonda y os va a venir muy bien para limar la miniatura. Funciona bastante bien. Entonces, bueno, ¿cómo utilizamos la cuchilla y cómo utilizamos la lima? La cuchilla. Para las rebabas, bueno, pues la podemos utilizar para ir quitando y luego ya después puliremos mejor. Pero para la línea de molde, la cuchilla se utiliza así, en dirección contraria.
nunca en dirección, o casi nunca en dirección a la del corte, al revés, así raspando, es decir, así, raspando con la cuchilla, no así como nos cortaríamos el dedo, sino raspando. Eso os va a dar un acabado mejor. Y luego con la lima, pues limando así, arriba abajo, con cuidadito y tal. Bien, esto hay que hacerlo, esto es una operación que hay que hacer con bastante cuidado. Y otro detalle, líneas de molde hay de dos tipos, que esto no se suele decir. La línea de molde normales, en las que pues eso sobresale un poco por la unión. Y luego están la línea de molde ya más chungas que yo le llamo de escalón. Es un nombre que yo le he puesto. Las líneas de molde normales pues son así, es decir, son dos uniones y hay una línea pues finita. Las líneas de escalón son así. Es decir, no están las dos piezas unidas a la misma altura, sino que hay un desnivel. Esas ya requiere limar más y además en ángulo con la lima para dejarlo bien. O sea, esas son más complicadas, tenerlo en cuenta. Ahí hay que limar más porque es que es un desnivel lo que tenemos que poner parejo. Esas son más difíciles, pero bueno, con paciencia y buena letra se puede hacer. Y ya está, así es como se hace, repito, con la cuchilla en dirección contraria, con la lima y tal. Si veis que la línea de molde todavía se ve un poco, aunque ya la hayáis reducido, sabed que eso luego se puede ver cuando impriméis y pintéis. Es decir, aun con la pintura de imprimación y luego la pintura y tal, se puede ver, si dais imprimación finita. Si dais imprimación fina y luego pintura fina, puede seguirse viendo. Así que apurad bastante, sin pasaros, evidentemente, sin deformar la figura. Pero si se sigue viendo la línea de molde y vais a pintar finito, sabed que se va a seguir viendo. Así que apurad más. Porque si la estáis viendo, aun luego con la capa de imprimación y la pintura, repito que se puede seguir viendo. Así que apurad. Bien, luego las piezas. Si las piezas veis que encajan aquí muy fuerte, muy justo, hacedle con las tijeras o con lo que sea, agujero aquí, o sea, agrandad los agujeros y tal, o incluso cortad. Aquí este lanzamisiles lo tiene cortado, cortad el saliente este si veis que va a quedar un poco por fuera porque es demasiado largo, para dejarlo un poco más holguero las piezas y que entren mejor. Luego después tened en cuenta que con la capa de imprimación y de pintura ese grosor va a disminuirse un poco, es decir, el hueco va a ser menos ancho. Así que ya digo, a ensancharlo un pelín, teniendo en cuenta que luego hay que poner imprimación y pintura y luego con el pegamento se va a quedar bien sujeto. Se trata de que no haya problema luego para meterlo después, porque si no, con la miniatura ya pintada nos va a costar más. O sea, que quede un poco holguero para que no haya problema después. Bien, una vez tenemos ya la miniatura limpia y tal, lo que hacemos es limpia de líneas de molde y rebajas y tal. Lo que hacemos es limpiarla. Es decir, cogemos un cepillo de dientes y con agua, en el fregadero, en el lavabo, donde sea, le damos, con un poquillo de jabón si queremos. Esto para dos cosas. La primera, para quitarle posibles aceites que puedan tener, que le ponen para desmoldar en alguna miniatura. Y aparte para quitarle cualquier resto de las limaduras que hayamos hecho, para dejarla bien limpia y luego la dejamos que se seque. Después de eso, ¿qué viene? Después de eso viene el anclaje, que consistiría en poner la figura en algo para poder tenerla sujeta y poderla pintar. No la pongáis sobre la peana directamente porque aquí en la peana los dedos nos estorban y lo suyo es tenerla sobre algo. Lo ideal es un corcho así fino para que luego cuanto más fino mejor, porque así no nos choca cuando luego queramos con el pincel pintar así por aquí abajo, no nos choca y viene mejor que sea así más fino, que sea algo que no sea muy grande y que se agarre bien y que se quede esto derecho, desde luego, cuando lo soltemos. En este caso, bueno, esto ya es... ahí también se puede ponerle con una broca de un taladro manual, una broca del 1 o así, taladrarle los pies, hacerle un agujerito, ponerle un alambre pegado con superglue y luego encajarlo en el corcho. Luego después cuando se retire luego va a la peana con otros dos agujeros y tal. En fin, eso es una técnica, digamos, de anclaje. Bueno, eso ya es otra cosa. Aquí es simplemente
que lo tengamos sujeto a algo para poderlo pintar bien, que no sea la peana. Bueno, también se puede hacer, todo esto que digo, se puede hacer con miniaturas de metal, por ejemplo, como esta. Pero ya aquí con esta es un poco más dura y bueno, conviene utilizar limas así de metal y tal, en fin. Pero bueno, básicamente lo mismo. Si os fijáis bien, estas dos miniaturas, la de la izquierda tiene un color más intenso, esto porque esta la despinté con líquido de frenos y tal, y se queda así con... El plástico absorbe un poco de la capa de imprimación blanca que le puse y quedan un poco así. Es decir, no es que no esté bien limpia de pintura, es que el plástico ha absorbido un poco, pero vamos, es igual porque los detalles son exactamente los mismos, la textura es la misma, el plástico es la misma, lisa, o sea, no hay problema. Estas dos, una vez se imprimen, no se diferencian una de otra. Pero bueno, esto ya para otro tutorial, lo de cómo despintar miniaturas con líquido de freno o con otras cosas. Esta, por ejemplo, de metal también está despintada con líquido de frenos, pero claro, aquí no se le nota nada, porque como es metal. Bueno, entonces, esto es lo referente a dejar la miniatura ya lista para imprimir. Luego también lo de ponerla en el corcho para pintarla también nos vale para tenerla sujeta para imprimir, obviamente. Luego, ya vamos a imprimir la miniatura. A ver, ¿cómo lo hacemos? Que no es tan simple. Hay tres formas básicas de imprimir que son a pincel, a spray o a aerógrafo. Entonces, yo voy a decir la de a spray. La de pincel no la recomiendo pues porque ofrece un acabado peor. Siempre es peor imprimir a pincel y cuesta más. Es la peor manera. Y la mejor es la del aerógrafo, sin ninguna duda. La más precisa, la que permite diferentes colores. Pero claro, eso para el que lo tenga. Para el que tenga el aerógrafo. Entonces, vamos a ver, antes de lo de hablar de la imprimación con spray, lo de pegarle las piezas, esto ya depende de lo preciso que queramos ser. O sea, si yo le pongo primero las piezas, pues claro, no voy a poder pintar bien ciertas zonas interiores y tal, aunque luego eso no se vea casi, pero bueno, es un detalle. Yo las suelo imprimir aparte, pero ya eso cada uno. Si las vais a imprimir aparte, cogéis un palillo de dientes, lo cortáis y luego con, por ejemplo, una lima, le dais aquí para dejarlo un poco plano, aquí para dejarlo un poquillo plano, y luego lo pegáis aquí, con superglue y tal, y ya tenéis esto sujeto. Luego lo despegáis, en fin, esto sería hacerlo aparte. Podéis hacer las piezas aparte o pegadas ya directamente en la propia miniatura. Es decir, en este caso, como veis, yo aquí les he dejado aparte, no se las he puesto. Pero bueno, ya digo, eso ya cada uno. Otra cosilla que no había dicho, que se me ha olvidado, también algunas veces puede tener alguna especie de hueco o de roto la miniatura en alguna zona por haberlo retirado de la matriz. En el caso de este marine espacial, aquí en la hombrera tiene un poco de masilla verde líquida, de Citadel, que he usado yo, para rellenar el hueco. Bueno, si no tenéis masilla verde, pues a lo mejor con algo de plastilina o barniz, si es poca cosa, en fin. Como sea, pero recomiendo si hay un hueco ahí, rellenarlo con algo. Es otra cosa que habría que tener en cuenta. Bueno, vamos a la imprimación. Vamos a ver, para la imprimación lo primero es con el spray de imprimación, este es uno de Citadel Coral White, que es un color así como blanco roto, como gris así clarito, una fórmula mejorada con respecto al White Sky antiguo. Bueno, pues todo esto lo de Citadel recomiendo los sprays de imprimación porque son bastante buenos. Otras cosas no, por ejemplo los pinceles, pero los sprays de imprimación sí son buenos. Entonces, lo primero que hacemos es preparar el spray, que consiste en meterlo primero en agua tibia o caliente 5 o 10 minutillos, si estamos en una época del año fría. ¿Para qué? Pues para que la pintura esté a una temperatura más adecuada, va a fluir mejor. Si estamos en verano con muchísimo calor, meterla en el congelador 5 minutillos o así. Se trata de que tenga una temperatura más adecuada, o sea, como un poco tibia, que no esté ni muy fría la pintura ni muy caliente. Después, para imprimir las figuras, necesitamos una zona donde poder aplicar el spray sin manchar todo. Yo recomiendo buscar por la calle alguna caja de cartón grande, luego la metemos en casa, la recortamos con tijera y ya nos hacemos como una especie de esquina grande, la ponemos sobre una mesa con libros o con lo que sea para que tenga la altura adecuada y eso colocarlo en un sitio que esté cercano a un balcón o una ventana grande.
para poder imprimir en un sitio ventilado. Bien, cuando imprimimos no lo hacemos al aire libre. No, mejor al lado del aire libre pero dentro de la casa. ¿Por qué? Porque al aire libre puede haber un poco de viento, puede haber alguna pelusilla o polvo y tal. Entonces es mejor hacerlo al lado del aire libre pero no al aire libre. Es decir, mejor estar resguardado dentro de la casa aunque estemos al lado del aire libre y con ventilación. ¿Cómo imprimamos? Bueno, pues procuramos dar así como en 45 grados, más o menos, y a una distancia como de 20 centímetros o así. Podemos imprimir varias piezas al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos coger dos así con la mano, con dos corchos así. O si son tres o así, pues pegamos los corchos con algún cartón o lo que sea. Nos inventamos algo para tenerlo sujeto. Y conviene imprimir así varias a la vez para no desperdiciar mucha pintura. Cuando imprimimos, como ya he dicho, unos 20 centímetros de distancia. Tened en cuenta que cuando imprimamos, el spray lanza las partículas de pintura por el aire con el propelente y eso lleva una determinada velocidad y fuerza. Significa que si nosotros imprimimos desde demasiado lejos, las partículas de pintura no van a impactar con la suficiente fuerza contra la miniatura y no se van a aplastar tanto como debería. Probad a imprimir una miniatura desde muy lejos y veréis lo que ocurre. Le quedan como una especie de motitas, queda como áspera, porque las gotitas diminutas de pintura no llegan con la fuerza suficiente y es como si un copo de nieve se colocara sobre algo, en vez de que una gota que cae con más fuerza. Así que ya sabéis, 20 centímetros así, para que la pintura llegue con fuerza contra la miniatura y se aplaste, se expanda bien. Luego, procurad hacerlo en toquecitos muy cortos, muy cortos. Y procurad que, bueno, más o menos quede imprimida toda la figura, pero tampoco es necesario que sea entera. Tres cosas son las básicas a la hora de imprimir las miniaturas. La textura, el grosor y la homogeneidad. La textura es que nos quede bien lisa la pintura. La capa de imprimación tiene que ser muy lisa. Después el grosor, tiene que ser muy fina la capa de imprimación. Cuanto más fina mejor, muy finita. Y por último, y la que es menos importante, la homogeneidad. Es decir, no hace falta que toda la miniatura quede perfectamente imprimada, toda con el mismo color exactamente. No, no es necesario. Imprimadla, quede bien, pero si por ejemplo veis una zona en la que vaya, ahí no ha llegado por poco la imprimación, voy a darle otra vez. Si es una zona pequeñita y tal y le ha dado un poco de imprimación y tal, no hace falta que deis más, porque entonces vais a sobrecargar otra zona sin necesidad. Así que ya sabéis, no hace falta que esté entera imprimada. Salvo que haya quedado una zona que es ya grande y no haya caído nada de pintura o algo así, no es necesario que esté entera. Así que ya sabéis, mejor quedarse corto que pasarse. Si se clarea un poco el color del plástico de la figura, casi mejor. También depende de la pintura, no es lo mismo la blanca que la negra, pero bueno, ya sabéis. Que no paséis. Si quedan algunas zonas así que tienen menos imprimación, no pasa nada. Y cuando deis en una zona que es que haga falta dar un poquillo más porque no ha llegado nada, dad toques muy pequeños. O sea, la imprimación es algo muy sutil, muy delicado. Bien, y bueno, desde luego imprimad desde diferentes ángulos, es decir, aquí, ir moviendo la figura, o sea, imprimad desde muchos ángulos, pero con toques muy pequeñitos. Y ya está, con eso ya se imprimaría bien la figura. Bueno, yo creo que eso es todo. Básicamente, no entro, por ejemplo, en el tema de lo del anclaje. Bueno, lo he explicado un poco por encima, que se puede hacer con alambre o se puede hacer con aquí en un corcho, en fin, con pegamento y tal. Tampoco entro en el tema de los pegamentos que hay que utilizar para las diferentes piezas, pues es otra cosa, ni tampoco en cómo despintarlas, que eso ya lo haré yo quizás en otro tutorial. Bueno, pues estos son los consejos que hay para preparar así la miniatura. Espero que os sirvan. Perdonad que no lo haya hecho todo, digamos, in situ, es decir, dándole a imprimir la miniatura y tal, pero bueno, este es un tutorial más
digamos, auditivo, más de prestar atención. Es decir, de fijarse en lo que se dice exactamente para luego después uno llevarlo a la práctica. O sea, tener en cuenta todo lo que he dicho y con eso ya veréis como las miniaturas os quedan muy bien preparadas para luego poderlas pintar. Pues ya está, eso es todo. Espero que os sirva y hasta el próximo tutorial.